Hola, buenos días amigos, bienvenidas y bienvenidas a su programa Espacio de Cambio. Pues nuevamente aquí estamos en el estudio. La vez pasada estuvimos fuera del estudio, estuvimos con nuestros compañeros en Bonito Café, pero ahora ya estamos aquí de vuelta en el estudio. ¿Cuántos de ustedes no han aportado o no han conocido el proyecto Teletón? Es un proyecto sumamente importante para nuestro país, es un proyecto que ya tiene muchos años en nuestro país, que ha beneficiado muchísima gente en México y que lo sigue haciendo. Bueno, en nuestro estado, como bien saben muchos de ustedes, pues está el CRIT aquí en Michoacán, y en lo personal lo conocí hace algunos años y me pareció maravilloso el proyecto que tiene el CRIT Michoacán, las instalaciones, su gente, lo que trabajan y lo que hace el personal de ahí. Y el día de hoy nos acompaña una gran mujer, una colega muy cercana que hemos estado muy de cerca trabajando en los últimos años. Rebeca Zaragoza Toscano, bienvenida. Gracias, Víctor. Becky, Gracias. ¿cómo decir Becky? Sí, sí. Bueno, Becky es psicóloga, maestra en psicología clínica infantil, coordinadora del área de psicología familiar en el CRIT Michoacán. Y bueno, pues el día de hoy nos vienes a platicar un tema sumamente importante que es pieza fundamental en el proyecto, y no solamente el proyecto, en el tratamiento de los chicos en el CRIT, que es este tema del abordaje de las familias con un miembro con discapacidad. Así es. Cuéntame un poquito acerca de cómo se desarrolla este proyecto ahí en el CRIT. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Para mí es un gusto poder tener un espacio en el que les podamos compartir cuál es nuestro rol en este tema de la discapacidad, que es tan amplio. En términos del abordaje emocional, nosotros vemos a la familia como un sistema. Te voy a dar un poquito rápidamente el antecedente de cómo se hacía el abordaje anteriormente. Anteriormente se focalizaba el entrenamiento, era un entrenamiento instrumental básicamente, hacia la persona con discapacidad, ¿no? Hacia el paciente. Y entonces el eje de la familia se convertía precisamente esa persona, Claro. ¿no? Ahora, pues lo que hemos hecho nosotros, nuestro modelo de atención en el CRIT específicamente, es considerar a todos y cada uno de los miembros de la familia. O sea, ¿qué le pasa a esa mamá? ¿Qué le pasa al papá? Al hermano, a la hermana, al abuelo, a la abuela, ¿sabes? Son personajes importantísimos. Sí. Nos hemos dado cuenta que son uno de las principales fuentes de apoyo, y entonces juegan un papel fundamental, ¿no? En la dinámica familiar. Entonces, cuando empezamos a abrir esta visión, cuando los empezamos a considerar, pues surgen cuestiones bien interesantes, ¿no? Porque entonces tenemos que empezar a considerar cuáles son las emociones de cada uno de ellos y cuáles son los retos precisamente, ¿no? La familia pasa por diferentes crisis, o sea, no es solamente la crisis inicial de saber que pues mi hijo o mi hija tiene una discapacidad. O sea, esa es la crisis inicial. Pero realmente vienen una serie de crisis en adelante de acuerdo al ciclo de vida, ¿no? Si bien se sabe que la principal crisis es cuando hay la noticia y cuando la familia le tiene que dar un significado específico a la discapacidad, porque todo depende de eso. Sí. La realidad es que puede haber una discapacidad menor, pero el significado fatalista y negativo que le dé un miembro de la familia, ¿no? Que sea... Influye en los demás. Y puede ser una discapacidad severa o con un pronóstico pues no favorable, pero el significado o la resignificación, porque es pues un movimiento, una reestructuración la que se tiene que presentar, es lo que va a determinar realmente el proyecto familiar. Ya no es un proyecto personal, es un proyecto familiar. Claro. Sistémicamente, mira,
a mí me ha tocado ver en los hospitales, en los centros de salud, que tú llegas y ves a la familia con triste, sentada, sin que le den razón alguna. Es decir, toda la familia como tal termina siendo abandonada y se centra uno en el paciente, como dices. El modelo que ustedes plantean en el CRIT Michoacán es tomar a todos los miembros, tomar a toda la familia y entonces encauzarlos en una dirección, porque saben que influye de manera importante en la recuperación, ¿es así? Exactamente. Y entonces nos fijamos no en lo que les falta, sino en cuáles son las necesidades de esa familia. Nosotros podemos identificar digamos, muchos objetivos terapéuticos, pero acompañar a la familia para que identifique cuáles son esas necesidades y cuáles son los recursos protectores, que nosotros le llamamos recursos resilientes, ¿no?, de cada familia, es lo que los va a llevar a darle un sentido a ese dolor, a ese duelo. Como te decía, es un duelo el que va atravesando esta familia. Cada miembro, y dependiendo también del tipo de discapacidad, si es un tipo de discapacidad inclusive genética, si es una discapacidad adquirida, si es una discapacidad con episodios que son constantemente, pues que llevan a muchos altibajos, o si es una discapacidad pues relativamente estable, inclusive si es una discapacidad con un pronóstico de muerte, que en el CRIT hay muchos de estos casos, ¿no? Que hay la certeza de que va a haber un periodo, vamos, todos debemos tener en cuenta que la vida pues tiene una caducidad. La conciencia de muerte, ¿no? La conciencia de muerte, pero cuando te dicen, pues son 15 años, máximo 20. Entonces, cambia, ¿no? Entonces el acompañamiento inclusive es tanatológicamente hablando, ¿no? Es un duelo anticipado el que se maneja. Y el modelo con el que trabajamos en el CRIT, ¿no?, el psicólogo sistémico, acompañado obviamente pues de todo el equipo médico, de todos los terapeutas, integradores sociales, todo este equipo interdisciplinario que logra este acompañamiento cálido, ¿no? Como tú decías, en otras instancias, en otras instituciones, pues es bien diferente. Sacamos de la crisis física a la persona y pues que cada quien se rasque como pueda, ¿no? Vicky, ¿se ven los avances? Es decir, ¿se ven los avances a corto plazo en los chicos trabajando con la familia o tarda tiempo esto, no? Mira, depende, te voy a decir, depende. Y depende también en qué momento lleguen. Eso es algo también bien interesante. A la familia que llega en el primer año de vida, por ejemplo, vamos a hablar de un niño, una niña de meses con ya una discapacidad abiertamente diagnosticada, el trabajo, fíjate, los objetivos cambian. El trabajo ahí es en el significado que le dan, en el fortalecimiento de la pareja, porque en el primer año es cuando la mamá normalmente hace pues un sobreinvolucramiento, no por obvias razones, y entonces el papá queda a un lado. Y entonces es donde se da el mayor índice de separaciones, de divorcios, y la situación se complica tremendamente. Entonces el reto ahí es mantener fuerte a la pareja, ubicar redes de apoyo, elaborar esta herida narcisista, porque al final es eso, o sea, como este hijo que yo esperaba no es lo que yo quería, ¿no? Nadie está listo, nadie piensa que su hijo o su hija van a ser con una discapacidad. Entonces es sanar esta herida y aprender a vivir con esta herida, ¿no? Y darle un significado, como te decía, al dolor, que es la base de la resiliencia. Si se presenta un poquito más adelante, bueno, los retos son diferentes, ¿no? Vamos a hablar de niños entre unos 5 y unos 10 años, previo a la adolescencia. El mayor reto aquí es la inclusión ya sea escolar o en los ámbitos sociales, porque también lo que pasa es que la familia se cierra y entonces es como una coraza, ¿no?, de que nadie entre en mi mundo, porque se sienten los bichos raros de la sociedad. Es otra realidad. No hay una cultura en torno a la discapacidad, entonces la sociedad pues no incluye en muchos sentidos, ¿no? Abrir estos espacios. Llegan las familias en pedacitos. En pedacitos. Y llegan al CRIT, las piezas, entonces ahí empiezan a armar todo, a rearmar, ¿no? Qué bonita labor, porque ¿cómo hacerle para que estas piezas embonen y no como el CRIT quiere,
sino como la familia decide a su ritmo. Sí, ¿no? sí. El equipo es importante, el equipo con el que trabajas es importante. El equipo es muy importante, tenemos 2 grandes clínicas en las que nosotros trabajamos, no es solamente la labor del psicólogo, es la labor, te decía, del médico acompañante, así le llamamos nosotros, es el médico especialista en rehabilitación infantil, son todos los terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, terapeutas físicos, su integrador social, ¿no? Están todos ellos reunidos todas las semanas, revisando caso por caso, de manera integral. Y acompañado está todo el equipo de especialistas médicos que también tienen sus reuniones y establecen tanto el diagnóstico como el tratamiento con la familia, ¿no? Eso está buenísimo, en ningún otro lado se ve y es algo de lo que debemos sentirnos realmente orgullosos. Esta labor es realmente así, integrar a la familia y no solamente integrarla, sino incluirla, como te decía, ese es como el máximo, ¿no? Sí se ven los alcances, respondiendo a tu pregunta. Actualmente, bueno, tenemos muchos más niños incluidos en escuelas regulares, que ese es otro tabú, ¿no? O sea, los niños con discapacidad tendrían que asistir a escuelas con particularidades, ¿no?, en torno a la discapacidad. Y hoy en día sabemos que muchos de ellos pueden beneficiarse mucho más, y no solamente ellos en escuelas regulares, sino los compañeros, las familias que forman parte de estos proyectos, ¿no? No vivimos en una cultura de la discapacidad, aunque las políticas se orienten a ello. No vivimos en un sistema de la inclusión tampoco. No. Estamos en pañales, si no es que ni siquiera en pañales, de la inclusión y de la discapacidad. Esto es un reto, me imagino. Es un reto grandísimo. Te platico un poco, salimos ahora en el mes de marzo a la Plaza Melchor Ocampo. Nuestro evento normalmente era dentro de las instalaciones del CRIT y ahora decidimos salir. Queremos esto, ¿no? Que la gente vea que la discapacidad existe y que puede existir en una sociedad totalmente plena, ¿no? O sea, no son los bichos raros, como te decía, no es como los pobrecitos, qué lástima me dan, ¿no? Es parte de nosotros, ¿no? Y entonces abrirnos a esto, visibilizar la discapacidad, ¿no? Es invitarlos inclusive a que pues conozcan un poco más del tema, que vengan a las instalaciones, que nos quitemos estas ideas erróneas que hay en torno a la atención que sea específicamente en el CRIT, ¿no? Y que pues que ayudemos en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros alcances, donando, teniendo disposición diferente en torno a la discapacidad, ¿no? Informándonos. Claro, sí, sobre todo eso, la información, porque yo me he dado cuenta ahora que traigo una carriola, subir la carriola, encontrar los espacios para poder cambiar a tu hijo. Digo, mi hijo no tiene discapacidad, pero de alguna manera un bebé requiere cierta movilidad distinta a un niño que camina, ¿no? Entonces te das cuenta de que no hay para subir la carriola, no hay elevador, no hay rampita, ¿no? Hay un proyecto, rápidamente te cuento, estamos en un proyecto súper interesante para, a través de la aplicación de Google Maps, ubicar lugares que sean accesibles para personas con discapacidad. Entonces, esto también le da un plus a las instalaciones de todo tipo, ¿no? Claro. Que tengan estas adaptaciones y pues obviamente que den el plus a las personas con discapacidad. Sí, yo recuerdo ahora que hablas de este tema de la cultura de la discapacidad, hay gobiernos que dentro de sus gabinetes ya están poniendo gente con discapacidad. Exactamente, para empezar. Para empezar, o sea, que podamos ponernos en los zapatos para entonces hacer políticas públicas y entonces, digamos, diseminar y bajar toda la ideología de la discapacidad y la inclusión a la ciudadanía. Así es. A la atención pública. Y el otro punto es, y ya con esto para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo, el tema de la atención externa. Me decías, ¿tienen este proyecto? Esta posibilidad, sí. Abrimos este año estos servicios a la comunidad en general, al público en general. Nuestra atención, los niños y niñas jóvenes que están en nuestro modelo de atención,
pues llegan, digamos, hasta los 18 años, ¿no? En términos generales. Ahora estamos abriendo nuestros servicios a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores inclusive, en los servicios de neurología, urología, psicología familiar, algunos servicios de terapia física inclusive. Entonces, si alguien está interesado, pues puede acercarse directamente a las instalaciones del CRIT, buscarnos en las redes sociales, en nuestra página, o inclusive echar una llamadita y ahí mismo se les informa con más detalle. Los costos son pues mucho más accesibles de lo que normalmente se maneja en el mercado, entonces tenemos también esta gran ventaja, además pues del equipo capacitado con lo que contamos. ¿Cuáles son los retos? Pues este año es mantener, en términos económicos, mantener la función, la labor de todas las personas que estamos ahí. Esto lo logramos pues con el apoyo, con la donación de la sociedad y con el apoyo indispensable también del gobierno. Esperemos que se logren estas dos grandes fuerzas para que pues mantengamos este proyecto que tantos beneficios da y que en ningún lado podemos ver, inclusive en Latinoamérica. Exactamente. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Becky, que hayas aceptado esta invitación. La verdad es un proyecto muy interesante, los invitamos a que conozcan, hay visitas. Sí. Puede ir, en cualquier momento de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Pueden llegar a visitar, las instalaciones son muy bonitas, pero sobre todo lo mejor es la idea que tienen de trabajo, ¿no? Esta idea sistémica, esta idea de acompañamiento de la familia con un miembro con discapacidad y voltear los ojos hacia la inclusión. Exactamente. ¿No? Pues te agradezco mucho, ojalá que nos podamos ver sí, claro por que aquí sí. o por allá por el que. Claro que sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y los invitamos a que visiten la página del Cambio Michoacán, www.cambiomichoacán.com.mx. También estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, y en nuestras redes sociales Espacio de Cambio, el hashtag, y a mi red social, Víctor García. Por ahí nos vemos también. Vamos a estar todos los jueves, como siempre. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias a Monse por la grabación.